Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este módulo de Derecho Constitucional de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión sincrónica del módulo de Derecho Constitucional dentro de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Buenos días, Israel. Muy buenos días. Viendo que se van a ir agregando varios compañeros y bueno, pues vamos a ir, que vayan incorporando conforme vaya avanzando la sesión y que tengan la oportunidad de hacerlo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, sí. Gracias. Como les decía, me permito presentarme. Soy licenciado en Derecho. Tengo maestría en Derecho Civil, maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo. Tengo pues, varios cursos, capacitaciones, talleres, seminarios, diplomados. Laboralmente hablando, desempeñé como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, propietario de la Cuarta Sala. Como secretario técnico del gobernador, fungí como asesor jurídico con 3 gobernadores. Trabajé también como asesor jurídico de la rectoría de la Universidad La Salle, también con 3 rectores. Trabajé como secretario particular, secretario general de gobierno, y bueno, varios cargos en la administración pública, estatal e incluso municipal, y también en las labores educativas. Bueno, estoy cumpliendo 23 años en labores docentes, Universidad de La Salle, Universidad de Guanajuato, Universidad de La Salle Cancún, en Salamanca, en Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo este módulo. Este módulo, básicamente, como les decía, pues se compone de tres unidades. Esas 3 unidades nos hablan de varias lecciones y varios retos. En la primera, bueno, pues es cómo entender la Constitución y la forma de cómo se vive, lo que es propiamente un análisis que ya estuvieron realizando referente a la Constitución mexicana, haciendo el análisis de 2 corrientes fundamentales que se fueron dando a lo largo del tiempo, lo que es el esquema federalista y el esquema centralista. En esta tesitura, en este orden de ideas, se estuvo viendo en esas primeras lecciones lo referente a el origen de nuestra Constitución actual. En esta Constitución, bueno, pues es un recorrido por la Constitución Española de Cádiz de 1812, los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federalista de 1824, las bases orgánicas de 1836, otras bases también del 43, del 46, 47, la Constitución del 57 y la Constitución actual de 1917. Y posteriormente, bueno, pues se centra en un tema que es el poder constituyente permanente, en donde se hacen todo un esquema, todo un entramado, que precisamente de eso nos habla el reto 2, sobre la reforma constitucional. La reforma constitucional, bueno, previo a eso se habla de que hay distintos tipos de constituciones. Hay constituciones rígidas, constituciones flexibles. En este caso de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues podemos decir que es una constitución rígida, porque se tiene que seguir un procedimiento preestablecido para su modificación. En este caso estamos hablando del constituyente permanente. Se hace una iniciativa,
se hace una presentación de una iniciativa de reforma, se hace una discusión y se da la aprobación en ambas cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y posteriormente que se da la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se pasa a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para que se dé la aprobación de la reforma constitucional. Posteriormente viene la sanción que, que viene pues a cargo del Ejecutivo de la Unión, del Ejecutivo Federal, viene su publicación, lo que es la promulgación, y se da la iniciación de la vigencia. Entonces, en este procedimiento legislativo, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, iniciación de la vigencia, entra en funcionamiento esa reforma constitucional. Como les decía, a diferencia del procedimiento legislativo ordinario, el constituyente permanente trae además la aprobación de las legislaturas de los estados. ¿Y cómo se reforman las constituciones en cada entidad federativa? Pues también trae la aprobación, además del Congreso del Estado, la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Ese es el proceso del constituyente permanente. Pero para que pueda tener vigencia y se pueda aplicar, debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación a nivel federal y a nivel estatal en los periódicos oficiales de cada uno de los estados. Buenos días, Jessica. Gracias por incorporarte. Estamos aquí comentando acerca de este primer reto y el reto 2, cómo se va evolucionando, y les comentaba que este módulo pues se integra de 3 unidades de derecho constitucional. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Posteriormente a este reto 2, viene otro reto que es un análisis del constituyente permanente. En este constituyente permanente, perdón, viene un análisis de la supremacía constitucional después de que vimos el constituyente permanente, que es el caso Marbury contra Madison. Hablamos de esa supremacía constitucional en el entendido o en el orden de las ideas, de acuerdo con el artículo 136, que nos dice que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, todos los tratados internacionales, están de acuerdo con la misma, celebrados, que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Entonces estamos hablando de la Constitución, las leyes federales y tratados internacionales, y obliga a todos los jueces de cada de las entidades federativas, a los jueces de la Federación, que todos sus ordenamientos, todas sus disposiciones se arreglen conforme a la Constitución, a las leyes federales, a los tratados internacionales, de tal suerte que eso que está previsto pues en la Constitución, en las leyes federales y tratados, las leyes que estén por debajo, las leyes ordinarias, no pueden ir en contra. La Constitución Federal contiene pues los derechos humanos y no se puede ir en contra de estos. En el caso Marbury contra Madison, en este reto 3 viene la participación en un foro donde tienen que estar respondiendo algunos planteamientos. Precisamente tienen que expresar su punto de vista, tienen que expresar su opinión y estarlo subiendo, incluso hacer algunas capturas en donde en un par de interacciones que se den dentro del foro para subirlo y estarlo acreditando este reto. También está otro reto que es sobre los derechos humanos y la Constitución, que es el reto 4. En este reto 4 se tiene que hacer una búsqueda de una nota pues reciente, preferentemente de un mes de antigüedad, pero bueno, preferentemente reciente, donde ubicas la nota y se haga un análisis de que precisamente se hace la intervención de la autoridad judicial para regular, por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de los derechos de los inmigrantes, se tuvo que tener la asistencia del Poder Judicial para decirle a las autoridades administrativas que los migrantes tenían derechos de estar comunicados, derechos a tener una estancia, una vida digna, y entonces vino pronunciamientos en ese sentido y se tuvieron que crear estancias migratorias, pero con ciertas condiciones o características para que tuviera una estancia digna. Entonces, tienen que ubicar algún planteamiento
que haya sido expuesto en las noticias, por ejemplo, y en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación o algún tribunal colegiado o juzgado de distrito haya intervenido y haya manifestado pues sobre cómo solucionarlo. Eso viene prácticamente en el reto 4. Ahí hay varios ejemplos. De cualquier manera, yo estoy dispuesto y a la orden para cualquier consulta y aclarar este tema. Ahorita estoy haciendo, bueno, más o menos una explicación acerca de cómo funcionan estos retos. Y hay otro tema también que está vinculado con el reto 5, que es planear o plantear cómo está estructurado ahora sí que el derecho constitucional. No olvidemos que el derecho constitucional nos va a decir los elementos que conforman el Estado mexicano. Ustedes ya previamente ya vieron que, de acuerdo con la teoría general del Estado, hay 5 elementos que integran a cualquier organización política. Estamos hablando de una población, un territorio, un gobierno, un orden normativo y la búsqueda de un fin, que es el bienestar público temporal. Entonces hablamos de una población que está sentada en un territorio, tiene una autoridad, esa autoridad para cumplir sus fines u objetivos crea y aplica un orden normativo, crea leyes y busca el bienestar público temporal, busca satisfacer pues las necesidades de la población. Ok, en esa tesitura de lo que es la figura del Estado, vamos a encuadrar lo que es la estructura del sistema jurídico mexicano. ¿Cómo está organizado el poder en México para lograr la satisfacción de las necesidades de los mexicanos? Hablamos de 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Dentro del orden federal hay una división de poderes. Está el poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República. Está el poder legislativo, que es un Congreso General que se integra de 2 cámaras, es bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y está a nivel federal, precisamente también complementándolo, el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo integran 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que trabajan pues en 2 salas, ¿sí? En 2 salas precisamente, una primera sala que atiende asuntos civiles y penales y una segunda sala que atiende asuntos administrativos y laborales. Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están los tribunales colegiados de circuito que están distribuidos en toda la República, juzgados de distrito que también están distribuidos en distritos en toda la República, está el Consejo de la Judicatura Federal, de tal suerte que cuando hablamos del Poder Judicial, pues hablamos de toda una estructura de jueces y magistrados que, a diferencia del Poder Ejecutivo, presidente, y el Poder Legislativo, diputados y senadores, aquí sí se requiere una formación específica, se requiere tener la preparación de licenciados en Derecho y con una experiencia determinada que puede ir de 2, 3, 5 o hasta 10 años de ejercicio profesional. Para ser presidente de la República no se requiere tener ningún cargo, ninguna preparación académica, ni para ser diputado, ni para ser senador. Podríamos decir que pues podría resultar paradójico que deberían de tener cierta preparación. Sin embargo, pues tanto el presidente de la República como senadores y diputados son electos precisamente bajo el principio de elección, voto directo, universal, libre, secreto y directo, y cualquier persona puede aspirar a ocupar ese cargo de presidente, de diputado o de senador. La Cámara de Diputados, regresando. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. La Cámara de Diputados, como decía, se integra por 500 diputados y la Cámara de Senadores por 128 senadores. Eso es en el ámbito federal. En el ámbito estatal tenemos también un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entonces, a nivel federal y a nivel estatal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel estatal tenemos quien encabeza el ejecutivo es el gobernador del estado. Quien encabeza el legislativo es el Congreso o la legislatura del estado o la Cámara de Diputados local. Y quien encabeza el judicial a nivel local o a nivel estatal es el Supremo Tribunal
o el Tribunal Superior de Justicia, que también tiene jueces de distrito, perdón, jueces de partido, jueces menores. Es toda una estructura jurisdiccional. Y a nivel municipal no hay división de poderes. A nivel municipal es un solo poder. Ese poder es un órgano colegiado que se llama ayuntamiento. La Ciudad de México está en ese proceso de incorporarse como una entidad federativa. Y ahorita, bueno, tiene alcaldías, pero fue pasando de delegaciones a alcaldías y está en ese proceso. Los ayuntamientos se integran por presidente municipal, síndicos y regidores. Entonces, esa estructura, básicamente en donde hay 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, hay una división de poderes a nivel federal, presidente de la República, diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juzgadores. A nivel estatal, gobernador, que acaba es el ejecutivo, el legislativo es el Congreso del Estado y el judicial, los supremos tribunales o tribunales superiores de justicia, con otros juzgados de partido, juzgados de partido, juzgados, orden que es de acuerdo pues con las materias, en materia civil, materia familiar, materia mercantil, se van estableciendo juzgados especializados para atender esas problemáticas, juzgados laborales. Y a nivel municipal pues están los ayuntamientos. Dentro de esos 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, dentro del poder ejecutivo, para poder cumplir sus fines a nivel federal, a nivel estatal y municipal, se genera un diseño de una administración pública federal, administración pública estatal, administración pública municipal. Dentro de la administración pública vamos a encontrar la aparición de distintas secretarías: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las distintas secretarías que van a atender los asuntos de educación, de salud, de seguridad, todas las materias que implican brindar un servicio a la ciudadanía. Entonces, estas secretarías, que es la administración pública, dependen del Poder Ejecutivo Federal, dependen del Poder Ejecutivo Estatal y dependen del ayuntamiento. Recuerdo, a nivel municipal no existe división de poderes, es un solo cuerpo colegiado que se llama ayuntamiento, ¿sí? O en su caso, en la Ciudad de México, las alcaldías. Y entonces pueden tener, por ejemplo, a nivel municipal, directores de parques y jardines, de aseo, de administración del servicio de agua potable y alcantarillado, drenaje, seguridad pública, educación, etcétera. Entonces, la administración pública de eso se va a encargar. De eso se va a encargar, pues, los poderes ejecutivos y ayuntamientos de administrar los servicios públicos para brindarlos de la mejor manera a la población. ¿De qué se va a encargar el poder legislativo? El poder legislativo se va a encargar, pues, de hacer las leyes, legislarlas, ¿sí? A nivel federal, senadores de la República y diputados federales. Puede decir, son 2 cámaras, pero ¿de qué se encarga cada una de las cámaras? Son distintos. Bueno, uno se llama senador, otro diputado, pero ¿de qué se encarga cada uno? Podemos decir que toda la política interior se encarga la Cámara de Diputados y asuntos vinculados con la política exterior se encarga la Cámara de Senadores. Encontramos también al Poder Judicial, que se encarga pues de impartir justicia. ¿Cómo va a impartir justicia? Pues a partir de las leyes que crea el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo crea las leyes. Quien va a aplicar las leyes al caso concreto es el Poder Judicial. Y quien va a encargarse de que se ejecuten precisamente esos ordenamientos es el Poder Ejecutivo. ¿Quién se encarga de los penales, de los centros de readaptación social? Pues el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo es el que se encarga de brindar todos los servicios que requiere la ciudadanía. Como les decía, en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad. ¿Qué hacer con las personas que son privadas de su libertad porque cometieron un delito? Bueno, pues también el Ejecutivo se va a encargar de administrar centros, que vale la pena mencionar que, bueno, pues no son los mejores centros de readaptación social que existen, son simplemente, pues, conviene decir, son centros de reclusión, en donde, pues, lamentablemente, pues, quienes están
pagando ahí, pues además del recluso, pues son las propias familias. Es un sistema que pues requiere ciertos ajustes, es la realidad. Entonces, esos centros, pues también por la falta de recursos, no están atendidos adecuadamente, pero dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es como está organizado, estructurado el poder en México. 3 órdenes de gobierno, división de poderes a nivel federal, a nivel estatal, pero a nivel municipal no hay división de, de gobierno. También hay otro tema que se refiere a la supremacía constitucional, referente a la inconstitucionalidad y controversias. La inconstitucionalidad y controversias, que también es otro reto, es el reto 6, ya cuando vayan terminando, está vinculado con una lectura que tienen que realizar de una ponencia que hace el ministro Pérez Dayán, acerca de una acción de inconstitucionalidad que es sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Entonces, el ministro Pérez Dayán, el ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues establece cómo se va a atender este tema, cómo se va a atender esta problemática, y hace una manifestación. Yo les pido que de este tema del reto 6 hagan un reporte de lectura. Perdón. No es sencillo, pues, hacer una lectura de una ponencia de los ministros, pero léanla y en sus propias palabras platiquen de qué trata, qué fue lo que entendieron, para no estar en el entendido de estar copiando y pegando. No es un resumen, es simplemente como quien le platica a otra persona de qué trató una película, de qué trató una obra de teatro. Bueno, pues de qué trató esa lectura. Platíquenla y hacer un cuadro comparativo de lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Hay otro tema que también les quiero comentar, retomando de este módulo. Recordemos que en este módulo, que se integra de 3 unidades que tienen que obtener una acreditación mínima de 70, en donde cada unidad está dividida pues en lecciones y retos que hay que atender cada una de las lecciones y contestar cada uno de los retos. Algunos son cuestionarios, algunos son envíos, y este módulo tiene una duración de 3.5 semanas, es decir, 24 días naturales. Aquí les recuerdo, pues que le dediquen un promedio de 2.5 horas diarias, que es lo recomendable, pero ustedes se organizan de acuerdo a las posibilidades que tengan, para ir completando pues estos retos, y al final pues viene una autoevaluación. Eso es, pero dentro de los aprendizajes esperados, pues es que conozcan el concepto del derecho constitucional. El derecho constitucional no es otra cosa sino una rama del derecho que se encarga de mostrarnos la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. De eso se encarga el derecho constitucional, mostrarnos la organización, estructura y funcionamiento. ¿Dónde encontramos la organización, estructura y funcionamiento de un Estado, de un país? Pues en la Constitución. La Constitución es como su manual de operación. Si queremos saber cómo funciona un país, pues hay que checar su Constitución, cómo está organizado. Ah, ok, México funciona a través de una división de poderes. Existen 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal y a nivel estatal. A nivel municipal hay solamente un poder que se llama el ayuntamiento. Existe una supremacía constitucional donde las leyes que aplican es la Constitución, leyes federales, tratados internacionales. Eso es lo que está contemplado en la Constitución. Y hay un principio de legalidad. El principio de legalidad dice: la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la ley le permite, y el gobernado todo lo que la ley no le prohíbe. Luego, entonces, para nosotros como gobernados, si no está prohibido, se entiende que está permitido. Pero la autoridad no. La autoridad solamente puede hacer aquello lo que la ley le permite. No puede hacer ni más ni menos. Si hace más, puede cometer un delito, un abuso de autoridad. Si hace menos, puede cometer también además un acto de corrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está dejando de hacer sus actividades consciente o inconscientemente, puede incurrir en responsabilidades. ¿Responsabilidades de qué tipo?
porque como son servidores públicos, pueden incurrir en responsabilidades administrativas. En México tenemos un sistema nacional anticorrupción en donde pueden incurrir en faltas administrativas graves o no graves. No graves, pues una amonestación, una llamada de atención, un apercibimiento, una falta grave, que puede ser una destitución, una inhabilitación o incluso puede ser la prisión. Y ese sistema anticorrupción aplica no solamente para los servidores públicos, también aplica para los particulares que estén vinculados o que estén relacionados con los servidores públicos. También, bueno, pues en este proceso del aprendizaje esperado, además de lo que es identificar lo que es el derecho constitucional, que cómo está integrada la Constitución, también que recapitulando cómo es el proceso de reforma constitucional, que es a través del constituyente permanente, como les decía, en donde también un punto muy importante que he ubicado, que algunos han omitido, es el tema referente a que no solamente es la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino también se requiere la aprobación de cada una de las entidades federativas de cada uno de los estados, es decir, de las legislaturas o congresos de los estados, para que se cierre ese ciclo del constituyente permanente y entonces se publique en el Diario Oficial de la Federación a nivel federal y en el periódico oficial en cada uno de los estados, que es el medio oficial de difusión o donde se da a conocer las leyes. También el concepto de derechos humanos. Antes se les conocía como garantías individuales, o bueno, ahora son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tienen las personas, que tenemos las personas, por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia integridad. Y bueno, pues también en este curso se ve de manera particularizada las actividades de cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también las funciones, atribuciones y competencias que tienen cada uno de esos poderes y cada una de las autoridades. Y finalizar con el tema de las controversias y acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo les ha parecido este módulo? ¿Cómo van sus avances? Buenos días. Buenos Pues días, creo Jessica. que yo ayer hablé con usted y ya ve que sí tuve un Sí. tema con mi reto. No lo había entendido muy bien. Creo que ya lo intenté mejorar, pero sí se me dificultó un poquito el reto 2. Muy bien. Sí, muchas gracias, Jessica. Sí, efectivamente, y ahorita ya lo estaba revisando, ahorita ya estoy nada más para dar un clic y ya mandarte tu 10. En ese sentido de que ya se hizo esa adecuación. Perfecto. Elizabeth, Omar, Israel, ¿algún tema, alguna duda en particular que les haya surgido? Buenos días. Ay, sí tengo activado el sonido. Sí, adelante, Sí tengo Omar. cámara aquí, pero es que tengo aquí unos tornacitos muy Sí, platicadores y entonces a lo mejor también tiene ruido, pero nada más estaba probando el audio. Buenos días a todos. Gracias. gracias. Muy bien. Aquí lo que les recomiendo es que le den una ojeada a nuestra Constitución. Nuestra Constitución, como les digo, viene estructurado, pero hay que no entrar directamente así en la primera, comenzar a leerlo pues sin ton y son. ¿A qué me refiero? Nuestra Constitución tiene dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática se refiere precisamente como su propio nombre lo dice, y perdonando la expresión, pues son dogmas, son puntos de referencia que a partir de ahí, pues es lo básico que tenemos. Son los principios fundamentales de los hombres, que son los derechos humanos y que están consignados del artículo 1 al artículo 29. ¿Sí? La libertad de tránsito, la libertad de profesión, la libertad de educación, la libertad de comercio, todos esos derechos que tenemos como seres humanos están consignados en la primera parte de nuestra Constitución, del artículo 1 al artículo 29. Después de eso, a partir del artículo 30 al 136, porque nuestra Constitución tiene 136 artículos,
Del artículo 30 al artículo 36 está la parte orgánica, es decir, cómo está organizada nuestra Constitución. Y ahí nos va a decir cómo funciona el Estado mexicano. Nuestra Constitución pues tiene 9 títulos. Cada uno de los títulos, pues nos van a hablar de distintos temas. El primer título no tiene nombre, nada más es el título primero y nos habla de los derechos humanos. Nos habla también de la nacionalidad. En México la población se integra por nacionales y extranjeros. Los nacionales pueden ser ciudadanos o pueden ser no ciudadanos. Para ser ciudadanos se requiere tener la mayoría cumplida de 18 años. Los extranjeros deben de tener una legal estancia en el país para que tengan una calidad migratoria que les permita vivir en el país, puede ser estudiar, puede ser trabajar o hacer lo que consideren. Todo eso se describe en el título primero, que nos habla pues de los derechos humanos, de quiénes son habitantes o pobladores del país, que son los nacionales y los extranjeros, y los nacionales son ciudadanos, que son los mayores de edad, y los no ciudadanos, que son los que no han cumplido la mayoría de edad. Después viene un título segundo, que nos habla de las formas de gobierno. La forma de gobierno mexicano es una república representativa, democrática, laica y federal. Forma de Estado y forma de gobierno. Es república en oposición a otros sistemas jurídicos que existen en otro país, como regímenes monárquicos, donde existen reyes, donde existen monarcas, o bien otros sistemas en donde existen parlamentos, por ejemplo, como algunos países donde está el primer ministro, por ejemplo, pero nosotros tenemos un régimen republicano que trae un modelo presidencial, ¿sí? Con contrapesos, pues, de los poderes legislativo y judicial. Nos habla también de las partes integrantes de la federación. Las partes integrantes de la federación son 31 estados y la Ciudad de México. 31 estados y la Ciudad de México. Nos habla pues ese título tercero también de la división de poderes, que es un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. Y nos explica cómo se integra cada uno de esos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo federal, recapitulándolo, pues es el presidente de la República, tiene una duración de 6 años y es el titular de la Administración Pública Federal, donde están pues las secretarías de Estado, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, SEDENA, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Bienestar, CEP, etcétera. Existe también el Poder Legislativo, como les decíamos, que es el Congreso General, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, 500 diputados, 300 electos de manera directa y 200, de acuerdo con el porcentaje que obtuvo cada partido político, se van asignando. ¿Sí? 200 en toda la República. 128 senadores, 64 de mayoría. El partido político que gana en un estado mete 2 senadores. Ahí salen 32 por 2, 64 senadores. Los siguientes 32 se asignan un senador al partido político que queda en segundo lugar. Ahí tenemos ya 96 senadores y los restantes 32 es de acuerdo con el porcentaje de votos que obtuvo cada partido político en la votación nacional emitida para completar los 128 senadores. Y como les decía, el Poder Judicial pues se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tiene pues un pleno y salas. Son 11 ministros. Estos ministros deben de ser, como les decía, licenciados en Derecho, tener 10 años de experiencia profesional y duran en el cargo 15 años. Presidente de la República dura 6 años, no se puede reelegir. Diputados, senadores, diputados duran 3 años, se pueden reelegir hasta por 3 ocasiones, y senadores duran 6 años, pueden reelegirse por otro periodo, es decir, no pueden rebasar más de 12 años, pues, en el cargo los senadores. Antes no se podían reelegir, ahora sí. Y los ministros de la Corte, pues 11 ministros, debajo de los 11 ministros, pues está toda esa estructura que ya habíamos comentado, que está el Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, y a nivel estatal, pues está el Poder Ejecutivo, que es el gobernador, que es cabeza de la administración pública estatal,
Junto al gobernador, pues está el Congreso del Estado, congresos locales, las legislaturas de los estados, son legisladores que duran 3 años, también se pueden reelegir hasta un periodo máximo de 12 años de reelección, y está el Poder Judicial en cada uno de los estados, que es el Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia. También funcionan pues con juzgados especializados en distintas materias, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia de adolescentes, en materia de mediación y conciliación, en materia familiar, en materia laboral, en justicia para adolescentes, etcétera. Y a nivel municipal, pues están los ayuntamientos. En el caso, por ejemplo, de manera ejemplificativa, caso de Guanajuato, pues presidente municipal, puede haber municipios con 1 o 2 síndicos y puede haber municipios con 8, 10 o 12 regidores. Y los municipios o delegaciones, o alcaldías, pues es la cabeza pues de la administración pública municipal. Como les digo, este análisis que vamos a realizar o que estamos realizando pues en este módulo es eso, conocer cómo está organizado nuestro sistema jurídico, cómo funciona de tal forma que nos va a mostrar que nuestro sistema jurídico mexicano pues está organizado de esa manera. Y a partir de este derecho constitucional se derivan pues las demás ramas, el derecho penal, civil, mercantil, administrativo, etcétera, laboral, agrario. ¿Por qué? Porque son previstos en la Constitución, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. De acuerdo. Como les decía, den una lectura, es importante. Yo les voy a estar compartiendo también algún material adicional. Sé que es complejo, pues, realizar todos estos procesos. Ubiquen los tiempos, ubiquen la manera de dar esa lectura. Tomen sus notas, hagan sus anotaciones para que les ayude, pues, la manera de organizar sus estudios. Recuerden que además de uno como asesor, también tienen tutores. Les puedo compartir también algunas hábitos o algunas modalidades también de estudio para organizarse y que puedan estructurarlo de cierta manera. Yo les puedo compartir también algunos cuadros o algunos esquemas para que facilite pues ese entendimiento y que pues no nos genere un problema a la hora de estar estudiando, que no lo podemos ubicar. Es importante que visualicemos cómo está estructurado de manera genérica para que lo podamos entender y después lo podamos ir estudiando de manera detallada, de manera pormenorizada. ¿Alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran plantear? De acuerdo. Si es necesario, si es posible, podemos abrir o estar generando alguna otra sesión. Ya ubicaremos. Si gustan, ya me mandan pues alguna información de en qué horario y qué día. Ponemos de acuerdo pues para poder generar tantas reuniones de esta manera, pues para estar solucionándolo. Realmente pues les agradezco su atención y pues estamos pendientes, como les digo, pendientes y a la orden para solucionar y llevar a buen puerto este módulo de Derecho Constitucional. Muchas gracias.